LG C2 versus C1 versus A2 versus A1, todos con tecnología OLED. Los 4 televisores, en este caso en tamaños de 55 pulgadas, y todos tienen por supuesto resolución 4K. Aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, C2 y C1 en la parte de arriba y A2 y A1 en la parte de abajo. Y estas serían las últimas versiones de software disponibles, por lo menos hasta la fecha, para los 4 televisores. Mientras les voy mostrando algunas especificaciones técnicas más importantes de los 4 televisores, les cuento mi experiencia con los 4 televisores. Lo primero que les puedo decir es que en cuanto a colores me parece que son casi iguales. De pronto a veces el C2 en algunas imágenes, con algunos contenidos o con algunos modos de imagen puede mostrar colores un poquito más vívidos. Lo mismo el C1, pero en otros modos de imagen y con otros contenidos la diferencia es casi imperceptible entre los 4 televisores. Entonces en tema de colores la verdad es que con cualquiera de estos 4 televisores OLED quedarían más que satisfechos. La diferencia principal es por supuesto en cuanto a cantidades de brillo, siendo superior en el C2, luego le seguiría el C1, luego el A2 y por último el A1. Tengan en cuenta, para quienes no saben, que el modelo C2 y el A2 son de este 2022, mientras que el C1 y el A1 son del año pasado, 2021. Desde mi punto de vista, si ustedes ya poseen el televisor C1 o el A1, no valdría mucho la pena cambiarse al C2 o al A2 respectivamente, a menos de que les sobre el dinero o de que quieran sí o sí lo más nuevo. Sin embargo, si están pensando en adquirir su primer televisor OLED, muy probablemente, si no son exigentes en cuanto al apartado gaming, el A2 o el A1 pudiera ser más que suficiente. Son muy similares entre sí. La diferencia de brillo en cuanto a contenido en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico no es tan alta. Por supuesto sí que se nota, pero repito, no es gigantesca. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los 4 televisores soportan HDR10, HLG, Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming. Ahora bien, en cuanto a uniformidad de colores negros en los 4, es obviamente algo perfecto. Son televisores con tecnología OLED, nunca van a experimentar ni efectos de clouding, ni de blooming, ni de sangrados de luz, lo cual es genial. Lo que tienen que tener presente es que muchas personas se quejan o temen del Black Crush, un efecto que simplemente se le atribuye a algunos televisores OLED porque se piensa que en todas las escenas que tienen oscuridad no se van a poder notar muy bien los detalles. Yo, que los puedo experimentar a los 4 televisores, les puedo decir que en ninguno de ellos ocurre ese efecto. Muchas personas a veces ni siquiera tienen televisores OLED y simplemente repiten lo que otras personas que tampoco tienen televisores OLED dicen. Entonces yo les puedo decir, no ocurre ese efecto de Black Crush en ninguno de esos televisores. Sin embargo, obviamente esas partes con sombra van a lucir mejor o más claras en el C2 y en el C1, sobre todo en alto rango dinámico. No estoy diciendo que el A2 y el A1 hagan un mal trabajo, de hecho también es muy bueno, pero obviamente porque tienen menor cantidad de brillo, pues simplemente esas zonas se van a mostrar un poco más oscuras, pero aún así se van a poder notar muy bien los detalles. Por lo menos, les repito, eso es lo que yo he podido experimentar. Me parece que el A1, que es el que tiene menor cantidad de brillo, hace un muy buen trabajo y puede ser más que aceptable para aquellas personas que quieran experimentar por primera vez la tecnología OLED y que además no sean muy exigentes en cuanto a brillo, por lo menos en el rango dinámico estándar, porque en alto rango dinámico me parece que alcanza una cantidad de brillo muy buena de 452 nits, que no está para nada mal. De ahí le seguiría obviamente el A2 con 478 nits, luego el C1 con 628 nits
Y por supuesto el mejor sería el C2 con 842 nits, recuerden, en alto rango dinámico. Y bueno, antes de continuar, les invito a que si este video les está gustando, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en los 4 televisores. Los procesadores de imagen del C2 y del C1 en teoría son más potentes, sin embargo en la práctica me parece que en los 4 se observan los mismos resultados cuando el contenido tiene baja resolución, partes levemente pixeladas, entre menor sea la resolución del contenido, aunque nada alarmante, nada exagerado, es algo normal. Deben tener presente que ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea demasiado baja. Pero ya a partir de 1080p o Full HD, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en los 4 televisores me parece que es muy bueno. El contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a mostrar en 4K. Ya es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen en los 4 televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto los 4 televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. Cabe destacar que la uniformidad de colores grises en los 4 televisores es muy buena, es casi perfecta. El efecto de pantalla sucia es casi imperceptible aún con estos fondos grises, y será todavía menos perceptible o prácticamente imperceptible al observar contenido normal, aún cuando en pantalla prime un solo color, por ejemplo al observar deportes, el cielo, paisajes, entre otras escenas. Aprovecho entonces para hablar del apartado gaming. En los 4 televisores está esta Game Bar. Este diseño más renovado existe en el modelo C2 y el A2 porque son modelos más recientes. Las diferencias principales, además del diseño como tal, es que en cuanto a géneros de juego tienen uno extra, que es el género deportes, que además a través de esta Game Bar, si así lo quieren, se puede acceder a la función de Multiview. Y cuando acceden a la función de optimizador de juego, en las Game Bars del modelo C2 y A2 se puede, si quieren, además modificar parámetros como brillo, color, nivel de negro, mientras que en las Game Bars del modelo C1 y A1 no se puede modificar esos parámetros desde esta ubicación. Y la diferencia principal es que el modelo C2 y el C1 soportan 4 puertos HDMI 2.1 para los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, tanto FreeSync como también G-Sync, mientras que el modelo A2 y tampoco el A1 soportan estas tecnologías. En cuanto a sus tiempos de input lag, me parece que en los 4 televisores se generan muy buenos resultados. En este caso, los resultados que observan es en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico, porque estoy utilizando un splitter HDMI 2.0. Pero tanto en el C2 como en el C1 pueden tener tiempos de input lag en 4K a 120 Hz, que son obviamente más bajos. El rendimiento gaming en este apartado de retraso de entrada me parece que en los 4 televisores es muy bueno, puede ser más que suficiente aún para algunos gamers que sean exigentes en esta área. Ya saben entonces que para quienes quieran un rendimiento gaming más avanzado o más completo, las opciones serían por supuesto el C2 o el C1. Entre ambos, la principal diferencia es que el C2 puede lograr en alto rango dinámico 801 nits, obviamente con el modo juego, mientras que el C1 611 nits.
No es una gran diferencia ni en la práctica ni en la teoría. Obviamente existe y sí es un poco notoria, pero repito, no es gigantesca. Me parece que con el C1 pueden quedar más que satisfechos, pero si pueden irse por el C2, adelante, es un gran televisor. Y para quienes no necesiten tanta tecnología en cuanto al apartado gaming, pero aún así les guste jugar y disfrutar de una buena imagen y no son exigentes en cuanto a brillo, me parece que tanto el A2 como el A1 son excelentes opciones para estos aspectos. En cuanto a sus tiempos de respuesta, yo aún no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos y en ratings.com aún no analizan el modelo A2. Tanto los tiempos de input lag como estos tiempos de respuesta del A2 son basados en suposiciones, pero las cantidades de brillo sí pude tomarlas porque sí cuento con un luxómetro. Retomando entonces en cuanto al apartado de tiempos de respuesta, me parece que en los 4 es muy bueno. Obviamente, por lo menos en teoría, es mejor tanto en el C2 como en el C1. Entre menor sea el tiempo de respuesta va a ser mejor, los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro y eso va a mejorar notablemente la fluidez y el manejo del movimiento, pero me parece que en el A2 y en el A1 también ese tiempo de respuesta es muy bueno y para casi cualquier gamer podría ser más que suficiente. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus o en este caso la que utilizo como ejemplo que es YouTube, en los 4 televisores es muy buena, pero obviamente es mejor tanto en el C2 como en el C1. Los 4 televisores tienen este parámetro conocido como TrueMotion, pero al colocarlo en selección de usuario es más completo en los modelos C2 y C1. Sin embargo, en la mayoría de los casos, al colocar el TrueMotion en movimiento suave, en los 4 televisores se van a generar muy buenos resultados en escenas con barrido de cámara o en aquellas que tengan muchos movimientos rápidos, decreciendo los efectos de vibración y también de borrosidad. En cuanto a los ángulos de visión, en el C2 son buenos, pero los colores lucen un poco café cuando la pantalla se observa desde un ángulo muy pronunciado. Esto probablemente se deba a la tecnología Evo, mientras que en el resto de televisores no sucede ese efecto. Se habla de que en el C2 es debido a eso, a que tiene tecnología Evo, pero la verdad no lo sé. No es algo alarmante, pero sí está esa diferencia, que los colores lucen levemente cafés cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio, mientras que en el resto de televisores OLED que están viendo en pantalla ese efecto no sucede. En cuanto al manejo de los reflejos en los 4 televisores me parece que es muy bueno, principalmente gracias a la tecnología OLED como tal. Pero sí que es un poco mejor tanto en el C2 como en el C1, principalmente debido a su más alta cantidad de brillo. Para habitaciones oscuras son excepcionales, también para habitaciones que reciban algo de iluminación artificial, pero para habitaciones que reciban luz por medio de las ventanas será mejor tanto el C2 como el C1. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar también por supuesto con videojuegos, en los 4 televisores es un poco más alta en comparación a un televisor de gama baja por obvias razones, tanto por la tecnología OLED como tal, como por el hecho de tener más cantidad de brillo y en el caso del C2 y el C1 por tener tecnologías gaming avanzadas. Sin embargo, me parece que tanto en el A2 como en el A1 en algunas partes es un poco más alta esa temperatura, pero nada exagerado. En ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, el C2 tiene una para el IR Blaster que además se incluye en la caja. Tiene además por supuesto una entrada para la antena de aire, un puerto auxiliar. También tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado y 3 puertos USB 2.0. El C1 tiene también un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet,
En la parte posterior además un puerto para la antena de aire, 2 puertos USB 2.0, un puerto HDMI 2.1 y en la parte posterior lateral otros 3 puertos HDMI 2.1 y otro puerto USB 2.0. El A2 en su parte posterior, un puerto para la entrada digital óptica, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral 2 puertos HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para la antena de aire y un puerto auxiliar. Y el modelo A1 en la parte posterior, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la entrada digital óptica, un puerto HDMI 2.0, un puerto para la antena de aire y en la parte posterior lateral 2 puertos USB 2.0 y 2 puertos HDMI 2.0. En cuanto al apartado Smart, el diseño del Magic Remote de los 4 televisores es el mismo, solamente cambia el logo del botón para el asistente de voz Amazon Alexa. En los modelos más recientes está el nombre como tal de Alexa, mientras que en el A1 y en el C1 está el logo como tal de ese asistente de voz. Cabe mencionarles además que tanto el modelo C2 como el modelo A2, que son de este año 2022, tienen esta función extra conocida como Multiview que puede ser muy útil. Y 2 cosas únicas que solamente tiene el modelo C2 es la función conocida como Siempre Listo, que puede tildarse como una especie de modo ambiente. Y la otra función también única del modelo C2 es que tiene esto conocido como manos libres, que simplemente sirve para darle comandos al televisor sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono del Magic Remote, mientras que en el resto de televisores OLED C1, A2 y A1 sí hay que oprimir el botón de micrófono de sus Magic Remotes. En cuanto a sonido, la potencia del C2 y del C1 es de 40 watts y el rendimiento es muy similar entre ellos. Mientras que la potencia de sonido del A2 y del A1 es de 20 watts, el rendimiento es muy similar también entre ellos, es muy bueno, pero obviamente entre los 4, el C2 y el C1 tienen una gran ventaja que también se nota mucho en la práctica y al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías de audio, los 4 televisores soportan tecnologías Dolby Audio y también canal de retorno de audio mejorado, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Ya para terminar, simplemente quiero recalcar lo que ya les he venido mencionando desde el principio, que el modelo A2 y también el A1 puede ser más que suficiente para una persona que quiera experimentar por primera vez la tecnología OLED y que no sea exigente en cuanto a cantidades de brillo y que no necesite tecnologías gaming avanzadas. Mientras que tanto el C1 como el C2 sería lo contrario, es principalmente para una persona que sea más exigente en cuanto a brillo y que necesite o que quiera tener tecnologías gaming avanzadas y también por supuesto un sistema de sonido más potente, porque sí que se siente la diferencia en cuanto a sonido, siendo mucho mejor tanto en el C2 como en el C1. Pero para aquellos que ya tienen el C1 y se estén preguntando si vale la pena cambiar e irse por el C2, la verdad es que yo les diría que esperaran un año más, o si no les sobra el dinero, adelante, compren el C2. Sí, obviamente tiene mejorías en cuanto a brillo y mejorías Smart, pero nada que desde mi punto de vista me haga querer cambiar, porque obviamente suele ser más costoso. Entonces tengan eso muy presente. No sé ustedes qué piensan acerca de los 4 televisores. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál comprarían? ¿O simplemente con cuál de ellos sienten que quedarían más que satisfechos? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de los 4 televisores.